Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre misericordioso que nos ama, tú nos amaste y tuviste compasión de nosotros, que nos alejábamos de nuestro Padre Dios y vivíamos en medio de pecado. Cuando no te conocíamos, nuestro Señor en lugar de nosotros murió y derramó su sangre preciosa. Así perdonó nuestros pecados eternamente, para que ya no seamos juzgados ni condenados. Así sin obra nos salvaste y nos tuviste por tus hijos. Además nos diste la esperanza gloriosa de entrar en tu reino eterno. Por toda tu gracia te damos gracias. En esta hora te damos gracias porque nosotros que fuimos redimidos por tu sangre preciosa, estamos reunidos delante del Señor, alabando tu gran gracia y amor, aprendiendo tu palabra y teniendo comunión santa juntamente contigo. En esta hora también creemos que el Señor está en medio de nosotros. Cuida a cada uno de nosotros y con tus manos misericordiosas sujétanos. Aun nuestra fe es débil. A veces no podemos vivir según tu voluntad, sino andamos según nuestros pensamientos carnales. Sujétanos con tu palabra, el Espíritu Santo y tu poder. Dios, ayúdanos para que podamos vivir sin tener vergüenza de ser tus hijos, para que podamos ser dignos de recibir la alabanza, la honra, la gloria cuando el Señor venga pronto. Así, guíanos y domínanos. Nuestras iglesias de Corea y todos los hermanos que están predicando el Evangelio en todo el mundo, a pesar de muchas dificultades, guardando su fe, Dios, acompáñanos con tu palabra, gracia y el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos para que podamos cumplir tu gran operación, que podamos confiar más en el Señor, predicar valientemente el Evangelio y guiar a muchas almas perdidas delante del Señor. Dios, guarda a todos nosotros para que ninguno de nosotros se pierda en tu gracia. Señor, que nos da la palabra a su tiempo y enseñas cómo debemos andar. En ese tiempo también enséñanos lo que debemos hacer. Y también llénanos con tu palabra y sabiduría. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a buscar San Lucas. Vamos a buscar la Biblia, San Lucas capítulo 17. Del versículo 5, capítulo 17, 5 hasta 10. Vamos a leer. San Lucas 17, 5 hasta 10. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hasta aquí.
Esta vez regresamos después de tener conferencia de invierno en Tokio de Japón. La conferencia para todos los predicadores de Japón en Osaka y una inauguración de la iglesia central de Osaka. Nos acompañaron muchos diáconos, ancianos y hermanos. Por lo tanto, tuvimos buen tiempo de comunión. Como saben, Japón parece un lugar difícil de evangelizar. El carácter del pueblo japonés, aunque no tiene una fe segura, cometen idolatría. Según ellos creen en el Dios del destino. Y si le dice que crean en Dios, acerca del cristianismo es que la iglesia de la unificación ha hecho cosas muy malas. Entonces preguntan si no somos de la iglesia de la unificación. Entonces cuando vi un volante durante el seminario decía, no somos la iglesia de la unificación. Así, es un lugar difícil de predicar. Sin embargo, como sabemos, este evangelio comenzó en Jerusalén y primero se extendió a Roma, Europa y América, hasta la extrema parte oriental, Corea del Sur, siendo el extremo de las islas, Japón. Se dijo que el evangelio se difundirá desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y el evangelio llegó tarde a Corea. Es el extremo de las tierras. Por eso cuando predico en Japón, Japón es el extremo del mundo. El evangelio se está difundiendo en Corea y Corea está realizando su obra misionera en todo el mundo. Por eso presto mucha atención en Japón. La evangelización no va bien en este país cercano. Sentimos que es nuestra responsabilidad. Por eso nuestros misioneros en Japón y los predicadores nativos están trabajando duro para evangelizar, aunque no es fácil. Entonces, aunque la cantidad de personas que fueron salvas en Japón no es tan activa como en Corea, la cantidad de personas que se salvan continúa aumentando. Entonces esta vez en Tokio hay una iglesia Shinjuku justo al lado de la iglesia de Tokio. Y hay varias otras iglesias. Y en Osaka está la iglesia de Osaka. Y la iglesia central de Osaka preparó una nueva iglesia y celebró la inauguración. Osaka, al igual que Tokio, es una ciudad muy grande. Y en el centro de la ciudad, la iglesia central de Osaka, hubo varias dificultades debido a la ubicación de la reunión, pero esta vez prepararon un buen lugar y lo remodelaron limpiamente, y esta vez se reunió muchos hermanos de toda la iglesia de Japón. Así culminamos felizmente la inauguración. Y debido a que nuestros misioneros y predicadores nativos en Japón están muy decididos y trabajan duro, la evangelización en Japón es activa. En Japón viven unos 125 millones de personas. Es un país grande cuya población es 2 veces y media más grande que de Corea. Si el evangelio se predica activamente allí, conforme a la palabra, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y vendrá el fin. Entonces en San Mateo 24:14,
y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio del reino de los cielos será predicado a todas las naciones. Así que después de que la obra de la salvación haya tenido lugar activamente en Japón, donde se predicó el último evangelio, la historia de la predicación del evangelio probablemente terminaría. Según el reporte, la Biblia fue traducida a 3.686 dialectos. Parece que todo lo que se pueda traducir ha sido traducido. Nadie ahora podrá excusar diciendo, no creí porque no había oído el evangelio. Las personas serán juzgadas más por el pecado de no creer que por sus pecados morales. Habrá condiciones suficientes para que aquellos que no creen sean juzgados. Entonces, Corea y Japón son considerados el extremo oriental y el fin del mundo. Pero evangelizar a Japón también se considera una gran responsabilidad para nosotros. Por eso, ore mucho por evangelización de Japón. Esta vez muchas personas de las iglesias de Corea fueron a la inauguración y nos felicitaron. Entonces, espero que tengan interés y oren por la evangelización de Japón. Anoche llegué de repente de Japón, porque mi vuelo llegó tarde. Entonces de repente estaba pensando en qué voy a decir hoy. Y leí San Lucas capítulo 17, porque quería aprender sobre ello juntos. El capítulo 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Sin embargo, creo que estos discípulos también malinterpretan algo acerca de la fe. Actualmente existe un enorme malentendido sobre lo que mucha gente cree. ¿Cree en Jesús? Luego, sí voy. ¿Qué? ¿Así cree? Que sí voy. ¿A dónde va? Voy a la iglesia. No estoy preguntando si usted va a la iglesia o no, sino si usted cree en Jesús o no. Dice, voy a la iglesia, por lo tanto creo. Creen que si va a la iglesia es creer, y si trabaja duro está creyendo bien. Alguna persona dice, voy a la iglesia y luego dejo de ir. Entonces, ¿qué? ¿Antes creía y dejó de creer? No, desde el principio no creyó. Si tiene una fe fuerte, no puede andar por ahí luego no ir. Pero la gente no sabe realmente qué es la fe. Y también se considera que si las personas van a la iglesia con diligencia, se esfuerzan, se ofrecen como voluntarios y donan bien, son buenos creyentes. Sin embargo, hay muchos casos en los que no se hace con fe. No, creo que hay muchas personas que han ido a la iglesia en toda su vida, pero todavía no tienen absolutamente ninguna fe ante Dios. Por eso hoy vamos a aprender juntos qué es la fe. Los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Que nosotros tenemos poca fe, aumentanos la fe. Alguna persona dice, tengo algo de dinero para este viaje, pero no es suficiente, así que por favor deme más. Así podría pedir a su padre o a alguien. Así de simple, por favor aumentanos la fe. Alguien dice, dame fe como la de un toro. O alguien dice, deme una fe como una montaña. Dicen eso porque no saben qué es la fe. Cuando los discípulos oraron a Jesús, aumentanos la fe. Jesús dijo, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Probablemente Jesús estaba caminando a la orilla del mar de Galilea
y al lado creo que había muchos sicómoros. Entonces, la semilla de mostaza. ¿Conocen la semilla de mostaza? No creo que haya árbol de mostaza en Corea, pero en Israel sí. El tamaño es de un árbol azufaifo de Corea. No es un árbol tan grande. Pero la semilla de mostaza es tan pequeña. Si la sopla, sale volando. Además, la semilla de mostaza un poco más grande es más pequeña que el mijo. Así es una pequeña semilla. Sin embargo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Esto es algo que no podemos entender con nuestros pensamientos. Dicen que la fe es como una semilla de mostaza. Entonces, si tiene una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar. ¿Cree entonces que este sicómoro perderá sus raíces y será plantado en el mar? ¿Y que se creará un campo de sicómoro en el mar? Así no podemos entender nada. A veces, cuando el Señor dice una verdad especial, usa parábolas que van más allá de nuestra imaginación y son completamente incomprensibles. En San Mateo 21, si tuvierais fe, si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Hay alguien que pueda mover montaña con una fe tan pequeña como una semilla de mostaza? ¿Alguien ha arrancado alguna vez un sicómoro y lo ha plantado en el mar? Entonces nadie habría tenido una fe del tamaño de un grano de mostaza. Eso no significa eso. Mover una montaña, o desarraigarse el sicómoro, o ser plantado en el mar, son metáforas para explicar otros hechos. Necesitamos saber el significado de la palabra. En primer lugar, la fe tan pequeña como un grano de mostaza. Parecía que los discípulos tenían fe. Dijeron: solo tenemos poca fe, así aumentanos la fe. No, todavía no tienen una fe tan pequeña como un grano de mostaza. ¿Qué opina? Si tuviera una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, sucederían milagros inimaginables, pero aún ustedes no la tienen. Bueno, ¿qué pasa con nosotros? Si no tenemos fe del tamaño de una semilla de mostaza, ¿tenemos fe del tamaño de media semilla de mostaza? O tiene una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, o no tiene fe en absoluto. Es una palabra que es difícil de entender, pero estoy tratando de explicar un hecho sorprendente que contiene una verdad maravillosa. En primer lugar, la semilla de mostaza es muy pequeña. Es la semilla más pequeña de Israel, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo. Pero en el caso de esta semilla de mostaza, inmediatamente pensamos en ella como un cigarrillo. Las semillas de tabaco también son muy pequeñas. Así es. Es una planta anual, sin embargo, los árboles de mostaza no son árboles de un año. Aunque no es un árbol muy grande como el azufaifo de Corea, en el sexto piso de este edificio hay dos
azofaifos. Cada año hay 2 árboles llevan azofaifo, salen frutos, ¿no? Esa no es una planta anual. Entonces, es un árbol perenne. Entonces, una semilla muy pequeña puede convertirse en un árbol muy grande en comparación con el tamaño de la semilla. ¿Por qué el Señor explicó la fe tan pequeña como una semilla de mostaza? Primero podemos pensar que en una semilla de mostaza, aunque sea tan pequeña, hay vida. La fe es si hay vida o no. No importa cuán grande sea su fe, si no tiene vida, no es fe verdadera. ¿Y cuándo comienza la verdadera fe? En Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La verdadera fe no es algo que se gana con algún esfuerzo, sino que la fe proviene del oír y entender la palabra de Dios. Entender en Colosenses 1:6 que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El evangelio que llamamos es el evangelio de la gracia de Dios. Es la gracia asombrosa de que Dios dio a su Hijo unigénito hasta la muerte en rescate por el pecado para salvarnos. Y el Señor murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Y con su sangre derramada lavó nuestros pecados para siempre. Cuando escucha este evangelio y realmente entiende la gracia de Dios, la fe comienza aquel día en que se da cuenta. Cuando nos damos cuenta de esto, recibimos el perdón de nuestros pecados y al mismo tiempo confiamos en que el Señor nos ha salvado. Entonces la fe viene cuando escucha la palabra de Dios y el evangelio de la gracia y verdaderamente entiende su gracia. Por supuesto, eso también viene a través de la obra del Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene, nos permite darnos cuenta y creer en la gracia de Dios. Comprender y creer es obra del Espíritu Santo. Cuando buscamos fervientemente la gracia de Dios, queremos ser salvos y cuando aprendemos la palabra, entendemos la gracia de Dios. Tampoco puedo olvidarme del día 30 de octubre de 1962 a las 8 de la tarde. Ese día es tan vivido como ayer, incluso ahora, porque antes de eso vivía una vida religiosa con afán durante más de 10 años. Hice mucho evangelismo, serví como pastor en una iglesia rural durante 2 años. En realidad no tenía fe en aquel entonces. Cuando realmente comprendí el evangelio de la gracia de Dios, cuando me di cuenta de que mi fe no estaba correcta y anhelaba sinceramente la gracia de Dios, el Espíritu Santo me ayudó a entender. Cuando me di cuenta de eso, vino el Espíritu Santo. Así se cumple la confirmación de la salvación y comienza la vida. Comienza con una fe tan pequeña como una semilla de mostaza. En el parque nacional llamado Sequoia National Park de Estados Unidos, ¿conoce el árbol de secoya? Esa secoya mide unos 120 y 130 metros de altura. Este árbol tiene un diámetro de 13 metros. Mide unos 30 metros de circunferencia y 120 y 130 metros de altura. No se ven árboles así en nuestro país. Las secoyas de la América son realmente enormes.
Me siento como si estuviera en un bosque de edificios, pero incluso esos grandes árboles comienzan desde una semilla pequeña. ¿No es asombroso? La vida hace cosas tan asombrosas. Una pequeña semilla de manzana se convierte en un árbol y lleva unas 100 manzanas. Así que como las semillas tienen vida, la vida comienza la historia. Nuestra fe ha pasado de ser tan pequeña como una semilla de mostaza a un cambio sorprendente. No solo comienza la vida de Dios, sino que allí aparecen milagros inimaginables. Desarráigate y plántate en el mar. Se dice, los sicómoros se desarraigan y se plantan en el mar. Solo tiene que imaginarlo. En realidad nunca va a suceder. Este sicómoro no va a desarraigarse y plantarse en el mar. Eso es imposible. Sin embargo, lo que el Señor quiso decir, si tenemos una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podemos vivir con nuestras raíces plantadas en este mundo, tal como el sicómoro tiene sus raíces plantadas en la tierra. Por eso, decíamos que pertenecíamos al mundo y así vivíamos en el pasado. En San Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. En San Juan 17, en la larga oración que Jesús hizo en la noche antes de su muerte en la cruz, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Sí, se refiere a los santos que han sido salvos, como tampoco yo soy del mundo. Jesús vino a este mundo, pero no era del mundo. Vino a este mundo para realizar la gran obra de Dios, la obra de la salvación. Vivió poco tiempo, murió en la cruz, resucitó 3 días después y ascendió al cielo. Él vivió poco tiempo en este mundo pero no pertenecía a este mundo. Después de que Jesús resucitó, permaneció durante 40 días y luego ascendió al cielo. Dijo, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ahora, ¿qué pasa con los salvos? Lo seguro es que aunque todavía vive en el mundo, no es del mundo. Entonces, ¿a dónde pertenece? Pertenece al cielo. En Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Una vez que recibe la salvación, se convierte en ciudadano del reino de los cielos. Por supuesto, tiene doble ciudadanía. Nuestro cuerpo todavía están en este mundo. Los coreanos tienen nacionalidad coreana y los japoneses tienen la de Japón. Y cuando somos salvos, nos convertimos en ciudadanos del cielo y nos convertimos en extranjeros en esta tierra. Ahora, aunque vivimos en la tierra, ya no pertenecemos a esta tierra. El país de origen se mudó allí. Los trámites migratorios ya se han sido realizados y la visa ya ha sido emitida. En algún rato iremos allí. ¿No es maravilloso? Porque vosotros no sois del mundo, pero yo os elegí del mundo. ¿Por qué? Somos el pueblo que Dios sacó para ir al cielo. Entonces, así, si tiene fe tan pequeña como una semilla de mostaza, como las raíces del sicómoro se desarraigan, así nosotros que pertenecemos a este mundo, estamos arraigados y vivimos en el mundo. Pero nos desarraigamos.
Entonces, el desarraigarse es un problema, pero plantarlo en el mar también es problema, ¿no? El sicómoro no puede ser plantado en el mar. Sin embargo, una persona salva que pertenece al mundo, si tiene una fe tan pequeña como un grano de mostaza, de ahí en adelante, somos sacados del mundo y nuestras vidas son arrojadas al poder de Dios, trabajando en la gracia de Dios y el plan de Dios. ¿Se imaginan? Debe ocurrir un milagro inimaginable. ¿Qué es la fe? Si quiere creer, sí, y si no, no. Si va a la iglesia es fe, y si no va no es fe. Esto no es fe. En Santiago 2, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Si tiene fe, muéstrala con obras. ¿Qué tipo de obras tiene que mostrar? Cuando tiene fe, ocurren cambios asombrosos. Si sabemos que no pertenecemos al mundo, entonces pertenecemos al Señor y al cielo. Es posible que ahora usted no lo sepa, aunque haya recibido la salvación. Necesita saber qué cambios han aparecido. ¿Sabía que tan pronto como fuimos salvos, todas las nacionalidades fueron transferidas allí para que pudiéramos ir al cielo? Ahora, nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, cuando somos salvos, la vida de Dios ahora está plantada dentro de nosotros y ahora se logra la fe verdadera. El resultado de la verdadera fe es un cambio asombroso. En 2 de Corintios 13, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. A veces hacemos controles de salud, ¿verdad? Por si en mí haya entrado alguna enfermedad o cáncer. En realidad muchos han muerto a causa de esto. Así hacemos el control de salud. Si simplemente hace un examen completo, puede tratar si hay una enfermedad o no y confirmar si hay una enfermedad o no. Para saber si tenemos fe o no, el hecho de que vaya a la iglesia no significa que tenga fe. Por eso en San Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay personas que dicen Señor, Señor, pero el Señor aún no ha sido su Señor en su corazón. Dice Señor con su boca, pero hay otro Señor en su corazón. Para quienes aman el dinero es su Señor. Dinero, tú eres mi Señor y mi Dios. Piensan que el dinero los protegerá. Creen que el dinero cuidará de su futuro. Creen que el dinero los hará felices. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Pero en la Biblia aparece el rico necio en San Lucas. Pero necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hay muchos ricos necios en este mundo. Creen que el dinero le puede proteger. Es ilusión.
conocemos es Steve Jobs, un hombre que sorprendió al mundo desarrollando los teléfonos inteligentes de Apple y tuvo una enorme riqueza. Sin embargo, contrajo cáncer de páncreas y falleció a los 56 años. Antes de morir dijo: viví como un tonto, muy tonto. Hay algo más importante que generar riqueza. No puedo llevar nada. Nada me puede hacer feliz. Pero viví como un tonto viviendo solo para ello. Él dijo así. Cuando los ricos mueren, es realmente deprimente. El presidente de una gran empresa coreana escribió algo y después de su muerte, cuando vieron su texto, no sé quién disfrutará de la riqueza que tengo. No estoy seguro de quién vivirá en esta gran villa del lujo o quién tendrá las llaves del mejor carro. Dijo impotentemente que no sabía y murió. Las personas que acumulan la riqueza y piensan que ese es el propósito de su vida, lo hacen porque no conocen a Dios, pensando que viviría en este mundo más de 1000 años. En Proverbios 27, no te jactes del día de mañana. ¿Está diciendo que ganará mucho dinero y tendrá éxito? En Jeremías dijo: ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques. Cualquiera que tenga un negocio para sí mismo es un tonto. No las busques, dijo. Somos personas que debemos ir delante del Señor en cualquier momento, siempre y cuando el Señor nos llame. Pero Jesús vino a esta tierra, cumplió la salvación. Si una persona entiende la gracia, recibe la salvación y obtiene una esperanza segura de ir al cielo, ya ha tenido éxito en este mundo. Una persona que pueda ir delante del Señor en cualquier momento, esa persona es una persona que se ha vuelto idónea para el propósito para el cual Dios creó al hombre. Sin embargo, es cierto que la vida de Dios comienza cuando somos salvos. La vida de Dios comienza dentro de Él. En 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si has recibido la salvación, Cristo está en mí. Es asombroso. Las personas que nacen de nuevo definitivamente tienen el Espíritu Santo, incluso si no lo saben. Necesitamos saber que Él está. El Señor está en mí y ahora Él es el Señor de mi vida. En Romanos 8, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Cuando fuimos salvos, el Espíritu de Cristo ha venido. Y los que son salvos son cristianos. Las personas que no son salvas no son cristianos. Solo son del cristianismo. Pero un cristiano es una persona en quien Cristo vive. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. El Espíritu de Cristo ahora vino. En 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra, siendo la semilla, fue plantada, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra entiende el amor de Dios, recibe la salvación, y dentro del salvo está el Espíritu Santo. Hay personas que dicen ser salvas, pero no saben si existe el Espíritu Santo. Esto puede que no haya sido salvo o no lo sabe aún.
Los salvos tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está, aleluya, Él está en mí, caminando por el camino angosto y regocijándome día y noche, porque el Espíritu del Señor está conmigo. Qué tan asombroso es que el Señor esté dentro de mí. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es el testimonio del apóstol Pablo, pero es el mismo testimonio de todos los cristianos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Que si uno murió por todo, luego todos murieron, dijo. Cuando Jesús murió, todos los hombres, o sea, todos los pecadores murieron en Él. Cuando realizamos esta gracia, cuando Él murió, yo también morí. Morí al mismo tiempo que el Señor murió por mí. Entonces estoy juntamente crucificado con Cristo. Fue hecho por fe. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La persona que es salva ya está muerta y sepultada. Cuando fuimos bautizados, entramos al agua. ¿Qué significa? Yo he muerto y he sido sepultado con el Señor. No importa cuán altos sean mis deseos mundanos, mi pasión juvenil y todo lo demás. Si recibo la salvación, morí y fui sepultado con el Señor. Si ha sido sepultado, se acabó, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Señor está dentro de mí como vida. El Señor está dentro de mí como mi nuevo dueño. ¿Sí o no? Tiene que asegurarse de esto. Solo en palabra, el Señor está en mí. El Señor siempre está en mí. Yo estoy en el Señor. ¿Está realmente? Si está el Señor es el Señor, el dueño. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Señor significa que el Señor es el dueño de mi vida. Ahora, Señor, dejo que mi vida sea como tú deseas, ya sea que vivas o mueras según tu voluntad. Debe vivir como el Señor quiere. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debe discernir de la Biblia cuál es la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, ahora el salvo dice, morí con el Señor en la cruz y con el Señor vivo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto no es una doctrina, sino el Señor realmente debe vivir en mí. El Señor es el Señor, dueño. El Señor es el dueño de mi vida. Estoy atendiendo al Señor, pero hoy tengo que ir a un lugar y ese lugar al Señor no le gusta. Entonces, Señor, por favor, descansa hoy cómodamente en la casa. Tengo que ir a un lugar, pero como es un lugar que a ti no te gusta mucho, entonces, como usted no puede ir, quédese. Y al regreso, entonces dirá, claro, buen viaje, así dirá. No, yo también voy y nos va a seguir. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a alguna parte con el Señor? ¿Está bien aunque eso no le agrada al Señor? No podemos hacer así. Lo que el Señor aborrece, yo lo odio. Y lo que el Señor agrada, me alegro. Por eso en 2 Corintios 5, por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradables. Si vivieres para agradar al Señor, viviré. Y si murieres para agradar al Señor, moriré. Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradables. ¿Por qué? Cuando esté ante el Señor,
será juzgado según si vivió de acuerdo con la voluntad del Señor o según su propia voluntad. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si ha vivido según el Espíritu Santo o según la carne, sea bueno o sea malo. Es diferente del bien y del mal moral del mundo. Si fue bueno o malo en el cuerpo. Si vivió según la voluntad de Dios o según la suya. Si vivió según el Espíritu Santo o según la carne. Hermanos, si van delante del Señor, serán juzgados estrictamente. ¿Qué va a hacer? ¿Todavía quiere vivir como quiera? El Señor, quien nos salvó, nos amó primero con toda su vida, con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Por eso debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con nuestra alma. Esto es responder a la gracia con la que el Señor nos salvó. Contestar. El Señor primero nos sirvió. La vida cristiana no es una vida religiosa. No es una broma como dicen algunos. Ni siquiera es un hobby. El Señor murió para salvarnos, siendo el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿El Señor qué dice? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esto no es para hacernos sufrir, sino para darnos mayor gloria. Hasta la muerte, no hasta el punto de no morir. Si vive para el Señor y muere espléndidamente para el Señor, logrará la mayor victoria. El Señor murió para salvarnos y resucitó. El apóstol Pablo sufrió, vivió y murió por el Señor. Pedro también fue crucificado al revés mientras predicaba el Evangelio. Entre los apóstoles, ninguno vivió una vida cómoda y murió de vejez. Fueron fieles hasta la muerte. ¿Y qué tal nosotros? ¿Podemos vivir cómodamente? ¿Realmente el sicómoro fue desarraigado? Desarráigate y plántate en el mar. No hablo de un mar tan ancho, sino que estoy arrojando mi vida a la gracia, al plan y al poder de Dios, que es tan ancho como el mar. También en el himno, muchas personas están tratando de llegar al gran mar desde agua poco profunda, pero cuando ven las pequeñas olas rompiendo, se debilitan y no pueden ir. Hay que cortar el ancla y luego ir al mar profundo. Como este himnario, nuestra vida ahora está en el plan de Dios. El Señor se encarga con su poder, ya sea que viva o muera, para agradar al Señor, según la voluntad del Señor. Esto es la vida cristiana. No se refiere a una persona especial, a todos los cristianos. Esto es la fe verdadera y el resultado de la fe verdadera. ¿Es difícil? Es fácil. Si dijera vive como quiera, entonces difícil. Aunque viva o muera según la voluntad del Señor, es fácil. Esta es una historia que escuché en Japón. Una hermana dijo que hay muchas cosas que hacer después de ser salva, pero la cosa más fácil era diezmar. Diezmar era lo más fácil. Así que comencé con eso, dijo. No sé por qué para alguna persona es tan difícil diezmar. ¿Es difícil? Si cree que es difícil, es infinitivamente difícil. Si piensa que es fácil, entonces es fácil. ¿Por qué puede hacerlo, no?
no manda lo que no podemos hacer, sino lo que podemos hacer. Puedo hacer lo que me manda. De todos modos, en San Juan 15, porque no sois del mundo. Ahora debemos dejar clara nuestra pertenencia. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Soy una persona que puede ir delante del Señor en cualquier momento. Y tenemos nuestra ciudadanía en el cielo. Cuando venga el Señor, o podemos ir al Señor pronto antes de que venga el Señor. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si el cristiano ha vivido para el Señor y murió, eso sería la máxima gloria. No puede vivir o morir como quiera. Qué avergonzado se sentirá cuando vaya delante del Señor. Ahora, primero que nada, debemos creer y saber que el Señor está dentro de mí. Y el Señor dentro de mí debe convertirse en el dueño de mi vida. El Señor se ha convertido en el dueño. ¿Qué significa Señor? Señor está compuesto con letra del Rey. El apóstol Pablo dijo varias veces, Pablo, siervo de Jesucristo, en Romanos 1, en Filipenses 1:1, y siervos de Cristo Jesús. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora el dueño no soy yo, el Señor está dentro de mí. En San Lucas 14, 26 y 27, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor dijo algo muy extremo. El que no aborrece no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Así, en San Lucas 14:33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Puede entender esto? Si no aborrece a su propio padre, esposa, hijos, hermanos, hermanas e incluso su vida. Es extremo decir que aborrezca a alguien. Entonces significa que odia a sus padres, a su esposa e hijo. Esta palabra da énfasis que debe amar al Señor más que todo. Para amar más al Señor, también podemos negar a nuestros padres. A veces podemos dejarlos. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Debe poner al Señor primero que todo. Esto no es algo especial. Es simplemente algo natural. Es algo que hay que hacer. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Dónde está todo lo que es suyo? Si el Señor es mi todo. Si el Señor dice vive, vive. Si dice muere, muere. Si hace esto, hace. Si dice que no lo haga, no lo hacemos. Pase lo que pase, estoy a cargo de la obra del Señor y no hay nada que pueda hacer como quiera. Esto es desarraigarse el sicómoro. Las personas que hemos sido salvas, aún no hemos sido desarraigados enteramente.
Dijo que nos plantemos en el mar, pero primero tenemos que ser desarraigados. Deberíamos sacar nuestra raíz del mundo para poder ser plantados en el mar. Si dedico mi vida a la mano de Dios en su gracia y su plan tan ancho como el mar, mi vida debe estar completamente plantada en la gracia, el poder y el plan de Dios. Es el resultado de recibir la vida del Señor. Es el resultado de la fe verdadera. Por eso en San Lucas 17, 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? De repente, el siervo aparece aquí. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, trabaja todo el día para su señor, arando el campo, cuidando sus ovejas, y cuando regresa, oh, buen trabajo, ven aquí, come, bebe y descansa un rato? Sería bueno que diga así, pero no lo hace. Al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No, el siervo no hace eso. El dueño se sienta y dice, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Se queja el siervo, oiga señor, es demasiado. ¿Sabe cuánto trabajé hoy? Oh, sus ovejas eran tan tercas que pensé que iba a morir tratando de cuidarlas. Estoy cansado, sediento y tengo hambre. ¿Pero quiere que todavía en la casa te sirva hasta que usted coma y beba? Usted es demasiado. Ya no voy a ser siervo. ¿Así diría? No. Ahora, arando, apacentando ganado, es el trabajo del Señor. ¿Cuál es más importante, el trabajo del Señor o servir al Señor en la casa? ¿Cuál? ¿Cuál? Es más importante servir al Señor. También es importante hacer el trabajo del Señor, como arar el campo o apacentar ovejas. Servir al Señor es más importante. ¿Se olvidaría de servir al Señor si es que ha trabajado duro en el campo? No, hay algo malo en esto. Si ha servido todo el tiempo para el Señor, debería hacer un mejor trabajo sirviéndole cuando llegue a casa. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas cosas que hacemos, como predicación, servicio en la iglesia. Esas son obras del Señor. En Colosenses 3 dijo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. En nuestra vida cristiana, porque a Cristo el Señor servís, hacedlo de corazón como para el Señor, porque a Cristo el Señor servís. La vida en el hogar, lo que la esposa le hace a su esposo, lo que le hace el esposo a la mujer, y lo que hace el padre a su hijo, es lo que el Señor le ha encargado. Por eso hay que hacerlo como para el Señor, ¿sabe? No debe quejarse. Incluso en el trabajo, solo porque recibo un pequeño salario en el trabajo, no debería ignorarlo y hacer turco. Es el trabajo que el Señor me dio. Hacerlo como para el Señor. ¿Puede hacer así? Si hace eso, el Señor seguramente le dará a esa persona. Si el dueño del negocio no le da una compensación suficiente, el Señor le va a dar un bono aparte. El Señor dijo que se le dará. Algunas hermanas en Estados Unidos dicen que cuando van a un centro comercial, lo primero que hacen es limpiar. El dueño le vio que no era una persona común. Alguien había botado un chicle
y se había pegado, así ella lo raspó y lo limpió. O esa persona no es común. Luego le encomendaba el trabajo poco a poco. Después se convirtió en gerente. Había 2 gerentes trabajando allí, así que le quitó a uno y se lo dio a esta persona. El jefe le confía todo, hasta dinero. Nunca antes había visto a esta persona así. Es diligente, honesta y solo por el bien de su jefe. ¿Qué pasa con las personas que son fieles en su trabajo? Delante de los reyes estará y no estará delante de los de baja condición. Si es sincero en su trabajo, por ejemplo, ahora los jefes de negocio ven a esta persona y le buscan. Así le encomienda una tarea importante. Un pastor estaba hablando que él estaba parqueando y accidentalmente chocó contra un carro, pero nadie le vio. Entonces, era solo que diga, hoy perdón, y hubiese ido. Pero en una hoja de papel anotó su número de teléfono, diciendo, cometí un error y dañé una parte de su carro. Lo siento mucho. Le enviaré la plata para arreglarlo. Simplemente lo puso en el auto. Acaba de recibir una llamada. Era el presidente de cierta empresa. Dijo, venga. Nunca he visto a alguien tan honesto como usted. Le dio un trabajo en la empresa. Es verdad. Lo hizo antes de ser pastor. Luego en la empresa le trataban bien. Y más tarde fue bien visto por Dios y se convirtió en pastor. Tiene que ser bien visto, ¿verdad? Debe vivir honestamente. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En la iglesia lo que hace es servir al Señor, y todo lo que hace en casa y en el trabajo es el puesto que el Señor le ha dado. Cuando ven a alguien haciendo eso, piensan, wow, esa persona es increíble. ¿Por qué es así? Oh, es cristiano. Oh, cristiano. Los cristianos son diferentes. La evangelización no se logra solo con palabras. Si muestra esta vida, cuando tenga oportunidad de predicar, le aceptará. Aquí sale el siervo que arando campo y pastoreando oveja. Esta es una historia sobre un siervo. El siervo es una persona de donde salió su ego. ¿El siervo tiene algún concepto personal? ¿Tiene algún plan? ¿Tiene alguna dureza? No tiene planes ni nada por el estilo. El siervo es, en palabra griega, doulos, o sea, esclavo. El esclavo que fue comprado por precio. El apóstol Pablo dijo con orgullo varias veces que él era un siervo de Jesucristo. No es un sirviente cualquiera, es un completo esclavo pagado con dinero. En 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El siervo no tiene autoplanificación, ni autodirección, ni terquedad. No se aplica. El siervo existe solamente para su Señor. Esto es lo que dice la Biblia. Por precio fuisteis comprados. En 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Somos de Cristo, ¿por qué esclavos de los hombres? Somos siervos que el Señor compró con precio alto. Estábamos siendo vendidos al infierno por nuestros pecados, pero el Señor murió en nuestro lugar y derramó su sangre para comprarnos como precio. ¿Cuánto será su valor? Vi sobre algo que realmente sucedió. Un misionero, para predicar a África, mientras caminaba, pasó por un mercado de esclavos. Los esclavos se venden por dinero, como se venden animales. Pero había cierta esposa que tenía un hijo, era un niño pequeño. Dijo que no necesitaba al niño porque sentía que no podría trabajar adecuadamente, por lo que solo quería comprar a la mamá. Esta mujer empezó a llorar, dijo, por favor, llévate a mis hijos contigo, que voy a trabajar duro. No es necesario, no necesito a tu hijo. Será molestia en tu trabajo. Estuvo a punto de separarlos, pero el niño lloraba y la mamá también, porque ahora si se separan, nunca se podrán ver otra vez. Estaba viendo esto el misionero, preguntó, ¿cuánto cuesta? Dio más dinero y dijo, los compraré. Y él los compró a los dos. Y la mujer miró al nuevo dueño preguntándose a dónde me iba a llevar. Ahí él rompió el certificado de esclavo. Yo no les compré para tenerlo por mis siervos. Usted ahora es libre. Que tenga una buena vida con su hijo. Pero la mujer piensa que no debería perder a esta persona por la que pagó. Mientras lo leía, como fue real, la mujer le rogaba, por favor llévenme. Seré su sierva por toda la vida. No, yo no les compré para que sean mis siervos. Ahora usted es libre, así que viva libremente. No, yo le seguiré a toda parte y viviré para usted. Como le rogaba tanto, dijo, entonces de todo modo usted no es esclava, vamos juntos. Así se llevó a la mujer y el hijo. Mientras pasaba por África, una serpiente cayó de un árbol y mordió al misionero y él se desmayó. Después de un rato, se despertó y la mujer estaba muerta al lado. La mujer seguía succionando con la boca el veneno de la mordedura de la serpiente venenosa. El veneno entró a la mujer, ella murió, y el misionero se despertó. Entonces tomó a ese hijo por suyo. Esta historia fue real. Entonces el Señor nos rescató del pecado con un alto precio. Él nos dio libertad. Pero ¿qué debemos hacer? Por el Señor que dio su vida por nosotros. Somos siervos libres. Porque Él nos compró. ¿Sabe?
no nos obliga a convertirnos en esclavo. Pablo dijo, Pablo, siervo de Jesucristo. No solo dijo así, sino que vivió como siervo del Señor en toda su vida. ¿No vivió para el Señor e incluso murió por el Señor? No debemos olvidar que somos siervos del Señor. Un siervo es una persona que se abandona todo por su amo. El siervo del que habla la Biblia es un siervo que existe solo para su amo. En Isaías 52:13 fue escrito 700 años antes de la venida de Jesús, dijo, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. Dios dijo al Señor, mi siervo. En Filipenses 2, 5-8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Dios se ha hecho hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para salvarnos, Jesús vino a esta tierra con el cuerpo humano humilde. Nació de una virgen y vivió siendo hijo de un carpintero pobre durante 30 años. ¿Quién lo habría llamado hijo de Dios? ¿Quién lo habría llamado Cristo o Salvador? Nadie lo habría sabido. No importa si lo sepa o no. ¿Cuánto sufrimiento soportó Jesús durante sus 3 años y medio en su vida pública? Y en la cruz, aquel inocente fue condenado a muerte, sufrió vergüenza y dolor. Derramó toda su sangre. Se ha hecho Dios siervo del hombre. ¿Hasta qué punto? Significa un siervo que entregó su vida para salvar a los pecadores. En San Juan 13, 13-15, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En aquellos días el lavamiento de los pies lo hacían los siervos. Palestina estaba pavimentada, había mucho polvo, y no son zapatos como los nuestros, sino como sandalia, como chanclas. Si camina todo el día, estará polvoriento, sudoroso y maloliente. Cuando llega a la casa, lo primero que hace el siervo es sentarse a la puerta, trayendo agua, arrodillarse y lavar los pies de su amo. Esto es lo que hace el siervo. Jesús se hizo siervo y lavó los pies de todos sus discípulos. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por eso nos dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús asimismo se convirtió en siervo. Dios se hizo siervo como un hombre y lavó los pies, es decir, el siervo asimismo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En San Lucas 22, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Claro, es mayor el que se sienta y come.
El sirviente se pone de pie y sirve hasta que el amo termine de comer. Sin embargo, Jesús dijo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor no vino a este mundo para ser servido, sino para servir. Hizo lo que haría un siervo con su amo. ¿Qué debemos hacer? El gran apóstol vivió toda su vida como siervo de Cristo y murió como siervo. Un esclavo es una persona que ha perdido su identidad. No tiene ego. No tiene queja. Si el dueño pide demasiado, oiga, Señor, yo también soy humano. Si tuve tanto problema, pero ahora que estoy en casa, en lugar de decirme que me siente a comer, ay, no puedo ser un esclavo. Así diría, jamás. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Es el resultado de una persona con fe real. ¿Entiende? ¿Puede hacer así? ¿Realmente tiene la fe como un grano de mostaza? Entonces, así como el sicómoro se desarraiga y se planta en el mar. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivo para el Señor, muero para el Señor. Viva o muera, del Señor soy. ¿De qué nos sirve si solamente cantamos bien? Así debemos vivir. En Romanos 14, porque ninguno de nosotros vive para sí. Está diciendo para los salvos, y ninguno muere para sí. Vamos a buscar Romanos capítulo 14. Romanos 14, 7 al 9. Leamos despacio. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Continúe leyendo esta palabra y piense profundamente en ella. Es cierto que el apóstol Pablo dijo, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. ¿Es verdad? Entonces, todo tenemos que decir en corazón, sí, es cierto. No, yo no. Entre nosotros, si es cristiano, nadie vive para sí mismo y nadie muere para sí mismo. No tenemos libertad de vivir para nosotros mismos, ni tenemos derecho de morir por nosotros mismos. Hagamos lo que hagamos, si sufrimos, si vivimos o morimos. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así, pues sea que vivamos o que moramos, ¿qué? Del Señor somos. Necesita conocer el posesivo exactamente. Un ladrón no sabe cuál es el suyo y cuál de otro. ¿Qué es mío? Lo del Señor. ¿Cuándo será el mío? Jesús nos compró a precio alto a nosotros que íbamos al infierno y nos hizo siervo de Cristo como personas que van al cielo. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Hay que tener claro el posesivo. Si vive para sí mismo y muere para sí, siendo el siervo del Señor, piensa que lo del Señor es suyo. No tenemos libertad de vivir ni el derecho de morir por nosotros mismos, que viva o muera.
Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para este propósito, que el cristiano si vive para el Señor viva y si muere para el Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El Señor es nuestro Señor y hasta que vivamos o muramos, el Señor es nuestro amo. Ya sea que me mate o me salve, haga lo que el Señor quiera. Esto es el estado del corazón de una persona que fue desarraigado y plantado en el mal como el sicómoro. Esto es el resultado de la fe real. Dice que cree, pero vive como quiera. ¿Dónde está la fe? Eso no es la fe. Morí y fui sepultado con Cristo. Y es el Señor quien vive en mí. El Señor es el dueño de mi vida. Por lo tanto, el siervo no puede quejarse ni culpar a su amo a pesar de cualquier situación. Solo hay obediencia al Señor. ¿Nos obliga el Señor a hacer cosas que no nos gustan solo para molestarnos? No, es para nuestro beneficio. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Después de todo el trabajo, el siervo dice, mírenme, soy genial. ¿Ha visto a alguien así como yo? No, somos el siervo inútil. Como somos siervos, hicimos lo que debíamos hacer. Por eso el apóstol Pablo dijo, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad no significa que le haya sido obligada, sino que es algo que debe hacer. Y ay de mí, si no anunciara el evangelio. En Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Si vivimos según la voluntad del Señor, tendremos algo de que gloriarnos ante nuestro Señor en el día de su venida. Él nos alabará. Bien, buen siervo y fiel. Cuando esté delante del Señor, ¿puede ser alabado como siervo bueno y fiel? Siervo malo y negligente. ¿Sabe que siendo cristianos si somos perezosos es malo? Siervo malo y negligente. Así no debemos ser reprendidos. Como servidores de Cristo, guardamos silencio como quiere el Señor. Para salvarnos, el Señor fue perseguido, pero no murmuró. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Cuando fue amenazado, dijo, ¿sabe quién soy yo? ¿Te puedo vengar? Dijo, no, sin decir ninguna palabra. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y nosotros también le seguimos. Si alguno quiere venir en pos de mí, lléguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es el resultado de una persona que tiene fe verdadera. ¿Entiende? Vamos a vivir así. El día de la venida del Señor está muy cerca de verdad. Quizá lo que siento acerca de la Biblia y de aprenderla es que el Señor vendrá mientras todavía estemos vivos. Todo está muy cerca. Morir e ir ante el Señor es una bendición, pero estando vivo, encontrarse con el Señor será una bendición mayor. Entonces, para poder presentarnos ante el Señor sin vergüenza, sin importar cuándo venga, debemos tener la fe para seguir y obedecer al Señor en silencio como cristiano. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso,
Cuando no te conocíamos, primero tú nos amaste y tuviste compasión de nosotros. Y el Señor fue juzgado y condenado en lugar de nosotros. Con tu sangre preciosa derramada, limpiaste nuestros pecados para siempre y nos salvaste sin obras. Señor, con tu sangre compraste nuestro cuerpo y nuestro espíritu, son tuyos. Ya solamente el Señor es el dueño de nuestra vida que nos queda. Aunque vivimos en el mundo, ya no somos del mundo, sino somos rebaño santo que fuimos elegidos por el Señor. Ahora el Señor es el dueño de nuestra vida. Gobierna sobre nuestra vida completamente para que podamos vivir según tu voluntad. Domínanos para que vivamos para el Señor y si hay que morimos para el Señor, para que todo lo que hacemos sea para ti, para tu gloria. Si en nuestra vida hay algo inadecuado ante ti, con tu palabra renuévanos y guíanos para que solamente podamos vivir para tu gloria en la vida que nos resta y que podamos recibirte en gloria cuando el Señor pronto venga otra vez. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.